directamente para esta actividad. Luego de la ponencia de Tulio, los estudiantes del doctorado en Ciencias Económicas tienen la reunión con Luis Morales en la planta baja. Allí va a estar Yasmín de esa área y luego Luis. Para los del grupo Derecho, que es lo que tienen una reunión también con la profesora de 435 en planta baja, que así podrá cada uno, como ustedes dicen, para que estén en contacto con sus directores y la misión de Valkan. Mañana nos vemos en los laboratorios para la actividad política. Importante arrancar a las 8 de la mañana, porque tienes 4 horas de formación de la mañana y 4 de la tarde. Y más tarde para que tengan toda la actividad de formación que hoy el día de mañana, insumos para investigaciones que están desarrollando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a Caracas, bienvenidos a la Universidad Católica Andrés Bello, que por cierto, en el último ranking internacional de universidades de QS, está como la segunda universidad del país. En el país hay 173 universidades y en el ranking es la que ocupa el segundo lugar detrás de la Universidad Central de Venezuela, una universidad de 300 años. En segundo lugar, la Universidad Católica Andrés Bello es la primera en el ranking de universidades privadas en el país. De tal manera que tengan la seguridad de que están cursando sus estudios en una universidad de altísimo nivel y de reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. Hoy la idea es conversar con ustedes sobre educación en América Latina y el Caribe, inclusive. Un poco para tener una visión amplia de cómo para esta época, año 2025, está un poco la situación de la investigación en América Latina. Y para ello nos vamos a valer de los productos de la investigación, es decir, de los artículos científicos. Recuerden, y eso es sabido por todos ustedes, una investigación que no comunica a través de libros, a través de artículos, pues simplemente no existe. Entonces, una manera de colocar el termómetro a cómo está la investigación en América Latina es a través del análisis de la producción de artículos científicos. Los artículos, más que los libros, son los que de manera más oportuna, más inmediata, dan a conocer los resultados de las investigaciones. ¿Ok? Para ello nos vamos a valer de los datos que proporciona la base de datos Simago. Es una plataforma que reúne los artículos o las revistas y artículos de todo el mundo durante periodos de tiempo. Esa base de datos Simago se alimenta del índice Scopus, que es el índice de mayor impacto en el mundo. ¿Ok? Cuando hablo de impacto, es el índice que reúne las revistas de más rigor académico y las revistas más leídas en todo el mundo. Bien, lo primero que vamos a comenzar a decir, adelante por favor, es que en los últimos 70 años, si quieres, en los últimos 70 años, ha habido un desarrollo exponencial de la investigación en el mundo superior, por encima de lo que ha sucedido en 16, 18, 20 siglos atrás. Solo en los últimos 70 años. Por supuesto, en los siglos 16, 17, la revolución científica fue un salto cualitativo importante con respecto a lo que había sucedido antes.
nacimiento de la ciencia, nada más y nada menos. Los descubrimientos en las áreas de química, física, las áreas de matemática, revolucionaron el mundo. Ya el mundo se interpretaba no a partir de sagradas escrituras o de premoniciones. No, el mundo ahora se explicaba a través de la ciencia, de la observación, de la experimentación. Eso fue un adelanto importante con respecto a los siglos precedentes. Luego, en los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial constituyó otro paso importante, otra evolución importante en el área de la investigación científica y tecnológica, hasta llegar al siglo XX, donde por supuesto la revolución digital dio un salto cuántico en el área de investigación. Pero es en los últimos 70 años donde, a diferencia de la investigación previa, que era más localizada, de difícil difusión, una investigación, eh, diríamos que localizada, una investigación dispersa, es a partir de mediados del siglo XX, a partir, si queremos poner fecha, los años 70, con la globalización, la revolución digital, que estos saltos inmensos en materia de descubrimientos científicos y tecnológicos son casi de aplicación inmediata, no como siglos atrás o años atrás, donde un invento para que fuera conocido en el resto del mundo podían pasar años y su aplicación en el resto del mundo podía pasar muchos años más todavía. Por supuesto, esto tiene su correlato en lo que explicaron los mecanismos de difusión de la investigación. Las revistas científicas comenzaron a proliferar porque eran los mecanismos más idóneos, rápidos y oportunos de dar a conocer a la comunidad científica y al mundo en general los productos de investigación. Por eso, el indicador que vamos a tomar para esta exposición son las revistas y artículos científicos publicados por lo menos en los últimos 10 años, para ver un poco cómo ha ido evolucionando en el mundo y sobre todo en América Latina. Y luego voy a hacer especial énfasis en cómo está la situación ecuatoriana. Muy bien, adelante. Como les digo, me estoy basando en una data bruta. Cuando digo bruta, es, es porque es sin procesamiento, una data bruta del estimado. Todos los estadísticos, todos los cálculos que hemos hecho son cálculos propios a partir de esa base de datos. Adelante. Aquí está, para los que quieran corroborar, está la dirección, fácilmente en Google, Simago Journal Ranking, y le aparece la información. Adelante. Ok, aquí tenemos un poco, desde 2014 a 2024, los últimos 10 años, un poco cómo ha ido evolucionando. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido evolucionando la producción de artículos en el mundo? Fíjense que en los últimos 10 años la tendencia es siempre ascendente. Cada año se producen más artículos científicos en todas las áreas, en todo el mundo. Esto es un indicador de que la ciencia va generando de manera rápida conocimiento. Adelante. En los últimos 10 años, ahí dice 2020, 2024, adelante. Ajá. De 2014 a 2024 se han producido 45 millones, 21.500 artículos científicos en todas las disciplinas. 45 millones. Se dice rápido. Adelante.
¿Cómo ha sido esa distribución? En el portal Simago están los artículos por países, por continentes. Fíjense estos detalles que les voy a mencionar. El 76,7% de los países, de los artículos producidos en el mundo, el 76,7, 40 millones de artículos producidos en los últimos 10 años, se produjeron en estos tres continentes. Asia, que tiene 33 países, Europa Occidental, que tiene 29 países, y Norteamérica, que son 3 países. Simplemente para recordar. Bueno, en esos tres continentes se produjeron 34.500.000 de artículos científicos. El resto hubo en los otros continentes. Fíjense, en estos tres continentes que producen el 77% de los artículos, no quiere decir que son producidos en todos esos países que forman esos tres continentes. Fíjense este dato. En Asia, el 75%, perdón, el 75% de los artículos que produce ese continente son producidos por 3 países. Asia, 23 países, pero son 3 países que producen el 75, casi el 76%. China, en Norteamérica, que está conformado por Estados Unidos y Canadá, hay un tercer país que es un protectorado que casi nadie sabe que existe. Esos dos países de Norteamérica producen casi el 100%, 99,9% de los artículos. En Europa del Oeste, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España producen el 66,9% de los artículos de ese continente. Resumen, 10 países concentran el 60% de la producción mundial de artículos. 10 países. Estamos hablando 10 países de más de 190 países. 10 países concentran el 60% de la producción. ¿Dónde se está produciendo la ciencia entonces? En mayor cantidad en esos 10 países. Ya vamos a ver un poco cuál es la contribución de América Latina y el Caribe a la producción en el mundo. En el resto de los continentes, tenemos que en Europa del Este, que son 23 países, producen el 7% de la producción mundial. En el Oriente Medio, 16 países producen el 5,5% de la producción mundial. América Latina y el Caribe, que son 48 países, producen el 4,1%. Nuestro aporte. ¿Ok? En África, 58, la región Pacífico, se produce el 2,8%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 5 continentes se produce el 22,2% de la producción mundial de artículos. De 8 continentes, de más de 190 países, el 60 y tanto por ciento, lo vimos en la lámina anterior, producen 66% de los artículos son producidos por 10 países. Adelante. La producción de América Latina y el Caribe. Dijimos que producía el 4,1%. Ese es el aporte de América Latina al mundo.
Pero en América Latina, el 87% de los artículos de la región son producidos por Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. 5 países producen más del 80% de los artículos. Ya comienzan a notar como el desbalance de la producción de artículos en la región. Ya vamos a ver qué papel jugamos allí, tanto Ecuador como Venezuela. Adelante. Vamos a ver un poco de 2014-2024 esta lámina y veamos ya contrastando los tamaños de la producción. Brasil es el gran gigante. Brasil es el que más produce artículos científicos. Ustedes dirán, bueno, es que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Brasil tiene 300 universidades. Sí, eso ayuda, por supuesto. Pero también la gran vocación para producir, ¿no? Una vocación académica importante. Porque hay países tan grandes como Brasil que producen menos. Entonces, el problema no es la variable solamente de demografía y cantidad de territorio. Ajá, vamos a pararnos allí. En este gráfico yo saqué, excluí a Brasil y México porque distorsionaban el gráfico. Pues producen tanto que nos veíamos muy chiquiticos los demás. Entonces, bueno, excluyo a Brasil y México y vamos a ver el comportamiento de la producción en los últimos 10 años. Si lo notan, fíjense, Chile tiene una producción ascendente de manera permanente, casi sin altibajo. Colombia, Argentina, Venezuela está por aquí abajo. Esta raya intencionalmente más gruesa que el resto, intencionalmente pintada de rojo, nos está indicando que Venezuela está produciendo en los últimos 10 años cada vez menos. Razones. ¿Por qué? Muchos de ustedes seguramente lo saben. Venezuela en el año 1996 aportaba a la región 4,6% de todos los artículos que se producían. Hoy en día no aporta ni 0,3%. ¿Por qué ese declive en los últimos 20 años? La respuesta ustedes la deben conocer. Por cierto, Ecuador ha sido receptora anfitriona de muchos investigadores venezolanos que hoy en día siguen escribiendo, pero ahora esa producción se ascribe a las universidades receptoras. Entonces, esto ayuda a que Ecuador mejore su cifra, pero hace que Venezuela reduzca en estas estadísticas la cifra. Es decir, no es que no los investigadores venezolanos no siguieron investigando, no, siguen investigando y siguen produciendo, pero ahora producción en las universidades receptoras, no solamente de Ecuador, de España. Estamos, recuerden, somos 9 millones fuera de Venezuela, dispersos por todo el mundo. Ya la arepa es como la Torre Eiffel, todo el mundo la conoce. Bien, fíjense aquí la línea de Ecuador. Esta es roja púrpura, esta no. Ojo, lo que pasa es que no se ve bien. La línea de Ecuador nos indica que también hay una producción en ascenso muy importante.
Venezuela en 1996 hasta el 2010 ocupaba el quinto lugar como productora de artículos científicos en la región. Ese lugar creo que lo ocupa Uruguay y después viene Ecuador. Ya Venezuela salió de los 10 primeros, ¿ok? No los venezolanos, Venezuela. Los venezolanos siguen produciendo en donde estén. Ok, vamos a ver. Ok, esta gráfica es más importante que la anterior, porque la anterior nos está indicando la producción bruta, ¿ok? Todos los países están produciendo más. Pero esta nos va a indicar la contribución a la región. Y ahí las curvas comienzan a bajar, porque tú puedes dejar de producir, contribuir cada vez menos. Los economistas lo saben. Ok. Por ejemplo, Venezuela, 0,3. Casi no existe la contribución de Venezuela. En el 2014 estábamos en 1,5, pero en el 96 éramos 4,1, 4,6 el aporte. Fíjense, el único país que ha mantenido una contribución sostenida en alza es Chile. Los demás países, a partir de 2023, comienzan a descender en su aporte. Allí se ve clarito. Las curvas hacia abajo, en todo. Menos en Chile, que es esa línea que ven en ascenso. Argentina, que es la línea azul, fíjense, en el 2014 aportaba 9,6 y ya hoy en día va por 7. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los países cuando entran en periodos de crisis económico, social y política, eso se refleja también en la producción científica. ¿Por qué? Las universidades reciben menos presupuesto. Hay cada vez menos estímulos para financiar proyectos de investigación. Los investigadores se van del país. Entonces, se reflejan estos números. Ecuador, que tiene también una línea intencionalmente más gruesa que al igual que Venezuela, por estar ustedes aquí, miren cómo va, de 0,8 en 2014, va por 3,4, 3,4, sin descender. Eso es importante. Esperemos que siga así, que el aporte cada año sea creciente. Hasta Uruguay, que es un país con mucha estabilidad, miren el bajón de 8,4 bajó a 6,6 en el último año. Pero sin embargo, con ese bajón ha producido más que en el 2014, que estaba en 6,2. Entonces, podemos estar produciendo, pero a lo mejor aportando cada vez menos, porque otros países producen mucho más que nosotros. Ahí no está, repito, ni México ni Brasil, porque si no esas líneas estuvieran aplastadas abajo con dos líneas en la parte superior, muy pronunciadas. Ok, vamos a pasar. ¿Sobre qué se produce? ¿Cuáles son las áreas o disciplinas donde hay más? Esto para 2000, estas son cifras de 2024, ¿ok? Medicina y ciencias de la
son las disciplinas sobre las que más se escribe. En tercer lugar, ingeniería. Hay aquí quienes están haciendo doctorado, van a hacer doctorado en ingeniería. ¿No están aquí? Ah, vinieron la vez pasada, se la perdieron. Está bien. Pero es la tercera disciplina sobre la cual se escribe más en revistas de alto impacto. Esto es muy importante recalcarlo, que muchos de ustedes dirán, bueno, en mi país hay muchas, pero pocas son las que están los índices de alto impacto. Hay muchas revistas, muchas de ellas a lo mejor no con las exigencias, la rigurosidad y la calidad. No es lo mismo una revista que está en Scope que un artículo en una revista que es más de difusión nacional. Su artículo lo leerán sus familiares, los amigos más cercanos y sus alumnos si les obliga a leerlo. Pero si está en Scopus, solo lee al día siguiente que sale la revista, lo lee todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es literal. Ok. Educación, está por allá, lo puse intencionalmente en un color diferente. Si quieres darle... Ajá, ajá. Ahí está educación. 77.821 artículos, pero que está por detrás de farmacología, inmunología, agronomía, matemáticas, química y economía. Aquí están estudiantes del doctorado en economía, es de la que menos se producen artículos. Esto es para digno de analizarlo, porque si hay un área que da mucho para escribir es economía. Es la vida de los pueblos, es la dinámica de los pueblos. La gran pregunta, ¿hay suficientes revistas especializadas en el área económica? Esa es una pregunta. Porque, claro, pero viene lo otro. Pero ¿cuántas de las que existen están en Scopus? Hay muchos economistas que escriben, pero no escriben en las revistas que tienen alta visibilidad. Y ese es uno de los requisitos que le van a exigir a ustedes en estos doctorados, que publiquen artículos en revistas de mediano y alto impacto, por lo menos que estén en índices como Cielo o en Scopus o en WOS. ¿Por qué? Porque ustedes ganan como profesionales tener un número en una revista Scopus, los da a conocer donde lleguen. Si lo tienen en Gaceta Hípica, nadie lo va a conocer. Bueno, Gaceta Hípica es una revista de caballos que aquí se hizo muy popular en un tiempo. Muy bien. Adelante. Ok, vamos a ver aquí cuál ha sido el comportamiento en el ranking de 2014 o de 2024 con respecto a 2000. Por supuesto, los dos primeros lugares los ocupan Brasil y México. Son los que más producen. Pero a partir de allí comienzan a haber... En el 2014, el tercer lugar lo ocupaba Argentina. Eso lo vimos en el gráfico aquel. Ya para el 2024, Argentina del tercer lugar pasa al quinto lugar. Chile, por el contrario, ocupaba el cuarto lugar, ahora está en el tercero. ¿Recuerdan la gráfica? Ok. Venezuela estaba en el séptimo lugar en el 2014 y ahora no aparece entre los 10 finalistas. No está. Ok. Pero, dale. Fíjense en el caso de Perú, estaba en el octavo lugar
en 2024 está en el sexto con un incremento de 562% en su producción. Perú ha tenido una política muy agresiva de publicaciones. Las universidades peruanas les están exigiendo a sus profesores publicar en revistas de alto impacto. Eso es una exigencia reciente. Cuando digo reciente, hace 20 años, esta exigencia no existía. Pero ahora sí, y esa exigencia está dando fruto. Dale. Igual que Ecuador, está bien, déjalo ahí. Ecuador ocupaba el 10º lugar en 2014, pero comenzaron a apretar tuercas, a exigir artículos, y miren, está ocupando el 6º lugar con un incremento de 730% con respecto a 2014. ¿Qué conclusión podríamos sacar allí? En primer lugar, que cuando las universidades comienzan a tomarse en serio el tema de la investigación y del estímulo al investigador, financiando proyectos, financiando publicaciones o dando bonos especiales por publicaciones, esto se refleja. Pero ustedes dirán, pero eso nació de la noche. Amanecieron un día y dijeron, ahora vamos a publicar. No. Todo está mediatizado por los rankings internacionales. Para que su universidad aparezca en un lugar, en un mejor lugar en el ranking, usted tiene, entre otras variables, que generar investigación. Y el indicador para medir eso es los artículos científicos. Ajá, pero en mi universidad hay chilenos, ecuatorianos, colombianos, no es nada más Ecuador, sí, pero es que todos, si se adscriben a la universidad, el ranking internacional los asume como autores de eso. ¿Ok? Por eso les decía antes, ustedes le dieron la bienvenida a muchos paisanos míos que están allá trabajando en universidades que producen, y bueno, ayudar ayuda, también lo estamos ayudando con las aplicaciones a mantener cierto ranking. Ya te doy la palabra. Eh, por supuesto, si no hay financiamiento de investigación, no hay publicación, porque la publicación no son temas de composición con dibujo o sin dibujo sobre lo que hice en Semana Santa, sino productos de resultados de proyectos. Si no hay financiamiento por parte de la universidad, no hay investigación. Y si los gobiernos no dan los presupuestos a esas universidades, no hay para investigación. Es decir, la investigación tiene que ser una política no de gobierno, de Estado. Una política sostenida independientemente de los gobiernos que vengan y que se coloque como meta y trazar como bitácora que las universidades deben ingresar a los rankings internacionales, entre otras cosas, estimulando la investigación. Muchos dirán, bueno, pero eso es una presión para el profesor, por supuesto. Cuando ustedes dicen, es que usted tiene que producir 2 artículos en revistas de alto impacto al año, oye, eso no es fácil, porque muchas variables no dependen del profesor. Usted termina el artículo, lo envía a la revista y la revista no necesariamente lo publica ese año. Un año y a veces pasan hasta 2 años para que le publiquen, pero es la única manera de hacerlo. Adelante. Ya le voy a dar la palabra a los que la pedí. Ajá, vamos, adelante. Esto es un poco es decir, esto yo lo he venido estudiando desde el año 2000. Estas son algunas de las publicaciones que he tenido sobre el mismo tema. Con esto le quiero decir que no estoy improvisando. O sea, esto es un estudio sostenido de hace más de 20 años sobre el tema de la investigación en América Latina y la visibilidad de las universidades. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces.
Antes de que intervenga, sí quería, para contarte lo que yo como ahora, porque Ana metido en mi favor, he ido viendo de la evolución que se ha dado en el Ecuador con respecto a los investigados. Hay, digamos, ustedes nadie lo conocen, el Consejo de Educación Superior, ¿verdad? Y la CNC decidieron analizar y revisar un poco la función de la... Y esa función estaba muy orientada. Simplemente las universidades estaban orientadas en la docencia. Y poco se comentaba la investigación, es decir, la creación de conocimiento. ¿Qué ocurrió? Momento determinado, ¿verdad? Entonces se empieza a visualizar la necesidad de hacer crecer a las universidades, crecer a la investigación y se genera a nivel de política de Estado el proyecto famoso prometeo, que es lo que llevó a las universidades, esto se ha venido tienen que a las universidades vamos a decir, el requisito de que se dediquen también a la investigación. Y entonces eso va a ir cambiando las condiciones de los profesores universitarios también, porque tienen que darle espacio para que puedan investigar. Yo no puedo darle a un profesor en la universidad X, Z, nombrar una en particular, 60 horas de clase porque cuando investiga. Entonces, eso es un proceso que se ha ido dando y que se ha ido modelando a través de investigadores expertos que han venido de otros países a fortalecer. Hoy en día, toda la normativa del CES apunta a ir calificando a las universidades en función de investigación para que puedan ingresar. Simplemente en Muy bien. la evolución. Así es, así es. Vamos a dar la palabra. En ese sentido, también se da un cambio bastante radical. Hace 15 años atrás, dentro de lo que son las evaluaciones de las inequidades, esto que no se había dado. ¿Okay? Y dentro de eso, pues, se identifica las debilidades de la educación superior, los efectos de la docencia. Y no había profesionales PhD, de hecho era un 0.01. Claro, claro. Entonces, desde las autoridades dijeron becas, exigencias, solo una disposición en un medio de comunicación donde el director del CES, el presidente mencionaba y decía, los profesores universitarios tienen que ser obligatoriamente PhD. Claro. Y empezó el boom. Yo tengo compañeros que hasta ahora les digo, ¿por qué no se pueden obligar? Además de producir, tienen que devengar. ¿Sí? Pero de una u otra forma, ¿qué tenemos como resultado de lo que usted acaba de decir? Muy bien. Entonces, ese concepto que es uno de los factores de levantamiento de la producción. Y otro, lo que usted también mencionó, que nos da riqueza a nivel de educación cuando existe inversión. Cierto es, a nivel de América Latina, estamos en una crisis económico-política cada vez mucho más marcada. Entonces, ahora resulta que tenemos otra vez esas evaluaciones que nos dicen que aseguramiento de la calidad. Y resulta que mayor puntúan las universidades cuando estas investigaciones son transdisciplinarias o tienen fondos de cursos internacionales. Entonces, correcto. Por eso, menos en las estatales, quisiera saber 0 a cuánto tendremos, pero eso también es nuestra realidad. ¿Sí?
Eso quería mencionarle a lo menos también el contexto de por qué estamos en algunos aspectos subiendo de publicación, agotamiento, que hacer vinculación, investigación y docencia. Y lo otro, pues obviamente que es el aspecto, de hecho, uno de los cualificadores acá es lo que Claro. Sí. Como decía, todos estamos mal, pero hay unos más mal que otros. Adelante. Sí, vale. Usted mencionaba que esto tiene que ser una política de Estado, que efectivamente con la Ley Orgánica de Educación Superior notifica que el 6% del presupuesto tiene que ser destinado estrictamente a investigación. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad pública, la universidad que yo trabajo es una universidad relativamente joven, que es la UPSE. Nosotros manejamos un presupuesto de 26 millones de dólares donde se destinan anualmente más de 2 millones de dólares en investigación. Para el caso puntual de nosotros que hemos tenido un crecimiento significativo en lo que es investigación, sobre todo producción de artículos científicos, todos los artículos científicos que están en Q1 y Q2, la universidad le retribuye al profesor el 100%. Si puede estar, si es 2.000, 3.000 dólares, la universidad le paga absolutamente todo. Los docentes que son contratados para mantener su condición de contratado tienen que tener al menos una publicación al año. Entonces sí se ha fomentado un poco como una política de la universidad y como una política de Estado también, que el tema de la... Creo que ahí se ve reflejado un poco ahí. Se ve reflejado. Mejor todo lo que he llevado a... Todo número tiene por detrás una explicación. ¿Alguien más por allá? el derecho de la se han visto las prácticas de que se da publicaciones también con compra, ¿no? Para dar la exigencia de que no es ciencia pura o procesos que se dieron, ¿no? Un año llegaron después y lo certificado. Uno ve eso, uno vive eso, estas personas que la comunicación empiezan a buscar gente, dan esta parte, apoyo, todas estas prácticas que también a nivel ético se cuestionan, ¿no? Entonces, bueno, tal vez a nivel de una publicación no tan activa, pero el proceso el proceso de la publicación llegó ahora puedes ver en la publicación las cosas, sabes el proceso por exigencia, por cierto, proceso por el lado, pero no sé si podemos, tal vez la base de nos pueda sugerir, podríamos cambiar. No, se encuentra sobre todo somos jóvenes, Mira, todo investigador Nobel llega un momento en que se consigue con ese dilema. Quiero escribir en Scopus, pero Scopus seguramente mi artículo, que como soy nuevo, va a ser muy riguroso y me lo pueden rechazar. Qué miedo, mejor escribo en una revista de menos impacto. Pero si es de menos impacto, no me van a reconocer en mi universidad. Entonces uno está con ese dilema siempre. ¿Qué es lo que yo hice en mi vida? Porque no puedo hablar por los demás. Yo tengo 63 artículos en revistas internacionales, pero por la edad. No hay que escribir mucho toda la semana, es por la edad. Bien, yo comencé escribiendo en revistas especializadas venezolanas.
no me atrevía a enviar mis artículos a revistas internacionales. No era esa época como es ahora de competencia acérrima entre las revistas y las universidades y los rankings, no era, vivíamos en sana paz. Y uno podía publicar en una revista nacional, muchas revistas nacionales en el área de la educación, había muchos investigadores. Y yo publicaba en la revista de mi escuela, la revista de pedagogía. De hecho, hicieron una vez en estos días la historia de la revista de pedagogía y, y quedé como el autor que publicó más artículos en esa revista en esos lados. Es una revista que comenzó de manera muy humilde, invitando a los profesores en los cubículos aledaños y escribe para la revista. Bueno, comenzamos a escribir que yo crecí con la revista. La revista llegó un momento en que quizá en Scopus, por un proceso natural de desarrollo con el tiempo, ya esa revista no está en Scopus, no hay financiamiento. Ok. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ni con revistas menos vistas, pero entendiendo que si vamos a más vistas, siempre va a ser el riesgo de que te regresen el artículo y te lo rechacen. Vista en un índice menos impacto, pero visible. Revistas que están indizadas en 100, por ejemplo. Redalic, ¿ok? Dialnet, Latindec 2.0, no Latindec solo, porque Latindec solo, que usted manda, ahí se lo pone en el directorio. Eso no, más rigurosa la exigencia. Scopus y WOS, 100. No sé si en Ecuador hay Cielo, Venezuela hay Cielo Venezuela y está Cielo Brasil, que reúne un grupo de revistas. Yo soy director de educación que está en Cielo. La revista se llama Revista del Doctorado en Educación. Estamos en 2015 y permanece por la periodicidad y estamos en 14 índices. Estamos aspirando a entrar en Scopus, pero estamos en Cielo ahora. Arete, sin H. ¿Es cómo se pronuncia? A-R-E-T-E. Arete. Perfecto. La, la, la página web está en la pantalla. Ustedes pueden escribir Arete, colocar sus artículos allí. Es una revista arbitrada que está en 14 índices, es especializada en educación. ¿Ok? Eso es una invitación a que puedan optar a escribir por Arete. En Venezuela ya en revistas en educación que están en Cielo está solamente Arete. Hay otras revistas que dejaron de existir y otras que perdieron el índice por falta de periodicidad. Es decir, no salen en el tiempo que tenían estipulado salir. Pero en América Latina hay también muchas revistas interesantes en educación. En Colombia hay muchísimas. Usted se mete en Cielo, revistas, y allí aparece el listado de revistas que están en Cielo. Redalí, Dialnet. Va a haber otros índices, pero para América Latina esos son bien importantes. Y luego, cuando se sienta seguro. Buenas tardes. En ese sentido, el modelo de evaluación de clases establece un ranking. El modelo, no sé. Evaluación de clases. El clase es una entidad. Pues ya los estándares, aquí de 2.0, correcto, menor de eso, ¿no? Suma 0,2 puntos. Pero tenemos el que les va a responder. A la agencia particular específicamente. Y Ajá. también tiene una lista de Ok. revistas que tiran de moderado impacto. Ajá. Esta suma 0,5 y ya en el Q1, Q2, Q3, Q4 va subiendo la cantidad de puntos según esto. Porque las publicaciones tienen que ser per cápita por cada docente de la universidad.
Entonces, más o menos, Ah, no, pero muy buen complemento. Cielo, ¿cuánto suma allí? el cielo 0,5, considera regional. Se considera regional, pero hay cielo Ecuador. Es regional. Adelante. Gracias. Pero quizás viendo un poco, pero más manera de reflexión. Entendemos que este es el sistema, que tenemos que apuntar hacia allá, que ahí es donde nosotros nos van a ver si existimos o no. Quiero decir esto antes de mi intervención para no ponerme idealista ni muy quejón, ¿no? Pero yo entiendo claramente lo que dice la compañera porque nosotros sentimos, yo vengo del sistema de formación técnica y tecnológica, no es universitario. Ok. Entonces, el modelo de formación del CASE, básicamente es, si usted no aprueba ese modelo, es obligatorio para la subsistencia en el sistema de educación superior. Pero también vemos esto. Muy difícil, por ejemplo, para instituciones privadas. También tener investigaciones en revistas de alto impacto. Entonces, voy con mi reflexión. Tengo para meterme allí en esa línea, ni tanto en capital intelectual ni en capital financiero para poder estar en esa línea, pero trabajo honesto, trabajo serio, y que ya hemos pasado. Ok. Entiendo que una revista es una cosa y el impacto de la investigación es otra. Entonces, en términos sustratos, una comunidad, un campo de conocimiento, pero es muy difícil hacerlo. Quizá un trabajo también de hacer, de ir trabajando institucionalmente, cómo hacer para llegar allí. Porque nosotros como instituto, en algún momento en casa, nos quiso poner en lo mismo de la universidad del grupo. Usted existe si tiene publicaciones en revistas de impacto. Sí, pero el factor de impacto de la revista, no de lo que yo estoy haciendo en términos institucionales. Totalmente. No, no, está bien. Es así. Es que es un sistema un poco perverso. Pero como decimos aquí, es lo que hay. Es decir, los que estamos en las universidades trabajando, tenemos que jugar bailar a ese ritmo. Si imponemos nuestro propio ritmo, podemos quedar fuera de la fiesta. Adelante. Sí, sobre el tema de los técnicas, dos cosas. En las universidades estatales, por lo menos en las que trabajo, se nos da el tiempo para dictar clases, el tiempo para destacar clases y el tiempo para la investigación, separado la investigación. Y nos exigen producción científica actualmente. En el caso de nosotros, la valoración es semestral. Semestralmente nosotros tenemos que tener producción terminada o al 70 o 80% de los casos. Tenemos que indicar que este proyecto está para terminar y empezamos por. La pregunta mía es sobre los análisis que usted realiza con respecto a la materia, a esa razón, a ese crecimiento de no solo un 730%, una cantidad muy, muy alta. Podríamos estar hablando de 730 por el lado de Ecuador y 560, si no me equivoco, por el lado del Perú. Podemos estar hablando de que las universidades de todos los países en algún momento podrían llegar a ocupar estándares internacionales altos por esa producción. Ajá, buena pregunta. La pico de los universitarios. Y, por supuesto, causan impacto en el ranking, pero no porque no es la única variable. Hay otras variables que se toman en cuenta y que a lo mejor no tienen o tienen más peso que la investigación o igual peso o quizás menos peso, pero si se suman estas otras variables, da un peso importante que si la universidad no responde en esas otras variables, difícilmente pueda subir. Entonces,
la investigación es un peso importante, no es todo. Ahí no se vota la evaluación. Universidades con mucha tradición, Universidad Central, Universidad César Vallejo del Perú, Universidad Central de Ecuador, Universidad de Guayaquil. ¿Hay alguien aquí de la Universidad de Guayaquil? Ah, pues casualmente. Son universidades que seguramente tienen desarrollado otros indicadores mucho más que universidades más nuevas, que apenas están creciendo, que en el caso, me llamó la atención tu reflexión, porque efectivamente el impacto de la investigación puede ser inclusive un impacto local importante. Quizás a una revista internacional por el impacto local no le interesa la difusión porque no es atractivo para el gran público. Entonces son factores de impacto totalmente diferentes. Yo les sugeriría a ustedes creen su propia revista. Eso fue lo que yo hice con Arete. Ah, ya la tienen. Perfecto. Yo soy coordinador del doctorado en educación de la Universidad Central. Fue 10 años allí. Los estudiantes tenían que entregar 4 artículos. 10 años como director, 37 como profesor. Los estudiantes tenían que entregar 4 artículos y la queja era siempre, ¿en cuál revista, profesor? ¿En cuál revista? Lo mandamos a una revista, Scopus, nos lo votaron, nos lo mandaron ya a otra revista, es de muy bajo. Creamos la revista. Creamos la revista. Con el dilema de siempre, el perro mordiéndose la cola. Como es nueva, nadie quiere agotar un cartucho enviándome un... Y como nadie me envía artículos, no puedo salir. Y entonces, en los primeros números lo hicimos por invitación. ¿A quién invitamos? A crema para que los lectores, al ver esos cracks como articulistas, se animaran. Entonces invitamos a Claudio Rama, no sé si lo han oído nombrar, una referencia de América Latina. Con Claudio. Ah, le da saludos a Claudio. Es convencer a un gurú que escribe una revista que ni siquiera ha nacido. Ah, porque los gurús te van a decir, yo no voy a quemar un cartucho de revista cuando lo puedo publicar en una revista Scopus que además la universidad me va a pagar, no sé cuánto dijiste, $3,000. A ver, María Purísima, ¿hay cupo en tu universidad para trabajar? Sí. Mira, yo no soy ingeniero, pero yo soy un artículo de ingeniería, si son 3. Sí, claro. Caramba. Entonces, en revistas que están naciendo, te vas a conseguir con ese dilema. No arbitres, invita a crack en la materia. Y segundo secreto, después que te escriban, te den las colaboraciones de manera gratuita porque son amigos tuyos, porque los convenciste, porque hay pobrecito para que salga adelante. Después que te den los artículos, entonces viene la estrategia de marketing. Tienes que dar a conocer esa revista a nivel mundial. Cuando un investigador, pero aquí escribió tal, tal y tal, oye, yo me voy a animar. Y por ahí vas escarbando, buscando y subiendo. El mundo de las revistas es muy difícil y muy tramposo a veces. Cuidado con las revistas depredadoras. ¿Okay? Aparece en su internet, un correo electrónico, lo invitamos a escribir, usted es un investigador que nosotros valoramos, y tú, bueno, ¿y quién me escribe esto? Tienen una habilidad para conseguirte, eso es lo que se llama phishing, lanzan una red, y el que caiga,
tú te entusiasmas, tú dices, oye, me escribió. Ajá, y además la carta es en inglés. Es una revista. Resulta que detrás de eso es un taní que está escribiendo, que tiene una revista por allá, y después te pide lo que le mandes, te le va a decir y fue aprobado. Son $700 la publicación. Entonces usted cae. Una revista que el vecino la conoce. Entonces hay que tener mucho cuidado. Llega una carta de invitación de esas, agarran el link de la revista y lo buscan a ver en qué índice está, hay que ser muy precavido. ¿Qué más, Iván? Ese es el- ¿Cómo es tu nombre? Alirio. Alirio, adelante, Alirio. ese es el- vaya, cuidado. Con respecto a la revista. Y en el proceso de análisis, para poder seleccionar una revista, lo único que tienen que hacer es ver si cobra APC o no. El APC es el costo por la publicación. Ujú. Lo segundo que hay que tener en cuenta es eso, hacer un buen registro de la revista, porque hay muchas revistas depredadoras, porque hacen duplicado de la revista original, lo envían, También. pagan el ganancia de publicación. El otro elemento fundamental de este proceso es que en una buena práctica se considera el pago, porque hay revistas de postulación que tienen todo el ranking de impacto, y el APC lo cobra luego de aceptar. Una revista de promoción o de vende una oferta, en la cual le acepta el dinero antes de hacer la revisión de pares, esa revista no tiene una buena práctica, por favor, descarte. El APC se paga luego de la aceptación. Y estamos hablando de una revista de impacto que si no logra, no cobra APC, puede durar hasta 2 años para su publicación. En cambio, ellos realizan con ese pago de algunas revistas, después de eso, y puede durar hasta 6 meses si la revista es. Puede cobrar entre 700 hasta $2.500 hasta 3.000, dependiendo del ranking de esa revista. Sí, es Ahí correcto. importante esa. ¿Tú eres venezolano, Alirio? Tú también. A ti no te lo agarré tanto, pero Alirio inmediatamente. Sí. En esa estadística que creo que se fue allí, quizás están un poco infladas por toda esa producción científica que se dio durante la pandemia. ¿Qué tan inflados están esos números? Mira, tú eres de Mérida. Por cierto, por Mérida hay una tragedia ahorita, la lluvia. Fíjate bien, estos son datos que están en la plataforma CIMAC. Yo hice un estudio, hice la publicación, no sé dónde lo publiqué, qué había pasado en la pandemia y la producción de artículos científicos. Sorpresivamente, la pandemia no hizo mella en la producción de artículos científicos en el mundo, sobre todo en las áreas vinculadas a biología, medicina, porque se hicieron muchos experimentos y eso fueron publicados, pero de inmediato. Entonces, no hubo, o sea, tú en la curva no ves un accidente. Eso, ahora que los números de Simago sean los que son, ¿cómo sabes? Es una plataforma bien seria, bien seria. Adelante, Lirio. Interesante el tema que estoy viendo. ¿Qué opinión merece para usted este mismo tema, también de la ciencia social? Porque si tenemos una revista de alto impacto, usted publica una revista para la salud, y hay 500 revistas indexadas públicas. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? ¿Hasta qué punto la ciencia social, como tal, tiene repercusión y tiene un impacto en una galería, una opción para la persona? Mira, te lo voy a poner, y hablar de educación es similar a ciencia social. ¿Cuáles son las limitaciones de las disciplinas ligadas a las ciencias sociales, educación, humanidades, arte no tanto, pero humanidades, que obstaculizan el impacto? Primero, que los temas que se tratan son muy locales. Si usted consigue cubrir una cura del cáncer de páncreas,
Eso no es para Venezuela, eso es para el mundo. Y todos los médicos del mundo, al enterarse que salió ese artículo, aquí, donde sea y en el idioma que sea. Si usted descubre que en una escuela ubicada en Rubio, una estrategia didáctica mejoró la comprensión de matemáticas en esa escuela, a lo mejor a la gente de Ecuador, o sea, allá a lo mejor son otros problemas, la gente entenderá que es otro pensum, otra dinámica, otro currículum. Entonces el impacto, eso evita la otra cosa, va a sonar antipático. En ciencias sociales, educación, en la región escribimos en español. Eso nos limita al acceso del mundo. En medicina, los médicos tienden a escribir solamente en inglés. Son una vitrina. Entonces, medicina, en ciencias básicas, el descubrimiento que usted hace en un laboratorio de física en la Universidad de Guayaquil, eso no es solo pertinente para Guayaquil y la universidad, eso es para el mundo. El mundo va a tener acceso a esa información. Pero en la Universidad de Guayaquil, usted hace un estudio sobre la percepción de los estudiantes acerca del uso de la IA en educación. Eso no le interesa a la universidad de al lado. Es un estudio local, muy localizado. Eso, no sé si logran agarrar la idea. Sí, A esa misma cuestión. ajá. Y la educación, yo me digo para usted el enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo, para esa aplicación a revés. ¿Qué cree usted que es más viable? Ajá. Sin menospreciar. Ok. ¿Él vino solo o tú lo trajiste? Bueno, eso es un tema. Las investigaciones cualitativas están agarrando cada vez más espacio. Están siendo cada vez más reconocidas como producción de ciencia. Pero hace 20 años no. Hace 20 años usted enviaba una investigación cualitativa, entonces le decían, no, esto no es un artículo científico, esto es una reflexión. Y como reflexión no tiene peso para el impacto de la revista, y muchas revistas lo rechazaban, porque me interesa es un artículo científico, entendido por científico, el que lleva la correlación, el que lleva la tablita aquí, el grafiquito allá y un contraste de diferencia. Lo otro lo consideraban narrativa. Y yo recuerdo un eminente sociólogo venezolano, ya todavía vivo, pero viejito, él decía, América Latina debe pasar de la creencia a la ciencia. Consideraba la investigación cualitativa como más creencia, ciencia. Eso predominó por muchos años y, por supuesto, impactaba en la posibilidad de aceptación de esos artículos o el reconocimiento inclusive como parte de la dinámica académica, como parte de aporte significativo. Eso afortunadamente ha ido mermando. La investigación cualitativa, que puede ser o más rigurosa que la cuantitativa, ha ganado espacio. Y hay revistas donde sin problema el artículo 1 es una investigación cualitativa, el artículo 2 en el índice es una cuantitativa, ya conviven, pero eso es reciente, eso es de más reciente edad, afortunadamente. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, dentro de lo que usted menciona del mundo cualitativo, bueno, yo he estado en ese mundo y es interesante porque es la transdisciplinaridad de lo que usted menciona, ¿no? Todo lo que son los saberes ya con la ciencia y se confabulan para dar ya respuestas a esas creencias que usted menciona. Y es muy interesante, pero aparte de eso,
ahí viene el comentario de lo que se hace visible o no, ya cuando uno tiene alguna al momento de realizar una investigación, con la delimitación del tema. Y al momento en el que uno delimita, también hace que el público, o sea, llama a algo específico o algo más amplio. Y también ahí cae también quien está dirigiendo a través de esa investigación, o también quien vaya a revisar o acompañándola. Claro. Y esto también es como un arma de doble filo, porque digamos, por facilidad, hago más limitado la investigación porque me va a ahorrar mis recursos, tiempo, dinero, etc. Pero también va a tener un impacto para que las personas puedan inscribirse de él. La investigación cualitativa es extremadamente local. Extremadamente local. Es para comprender situaciones cercanas, contextos cercanos. A un colega tuyo en Japón no le va a interesar las creencias y actitudes hacia la inclusión académica en Ecuador. Creencias y actitudes de los estudiantes de cuarto año de bachillerato acerca de las expectativas de estudiar en quinto año. Sí. Justamente es lo que va a abordar dentro del estudio cualitativo. Por ejemplo, cuando reconocer haciendo la aplicación del proceso metodológico, identificaba expectativas asociadas a la discapacidad y encontré un sinnúmero de estudios cualitativos. Y es justamente lo que yo puedo aportar, ¿no? Y era comprender, analizar, etcétera. Todo era así. Pero en los últimos años, nosotros, como los hacen las fases experimentales de arte investigación cuantitativa, empezó sin hacer. ¿Qué? No solamente por el derecho que nos menciona la UNESCO de la etcétera, el derecho de sino porque necesitamos comprender y necesitamos visibilizar y demostrar cuantitativamente cuántos estudiantes ingresan a la educación superior, vistos cuántos siguen cursando, cuántos identifican, etcétera. Entonces, ya no nos quedamos solamente en lo que usted menciona, solo es literatura, solo analizamos, sino que también practicamos. Fíjense, hay que tener también mente abierta. La investigación cualitativa tiene una limitación que la teoría que se genera de ella es de corto alcance, ¿no? Es para explicar la situación. Pero Piaget levantó una teoría a partir de la observación de sus hijos. Es decir, el vuelo teórico que le podemos dar puede ser inconmensurable y convertirse en una teoría que le va a interesar al mundo entero. Tenemos que llegar a esa teoría. Los métodos Blink. Sí. Claro. Claro. Claro, claro. Lo que pasa es que muchas veces la intención de la investigación cualitativa no es ir a la explicación a las teorías generales, sino a las teorías particulares. Pero puede darse el caso del tipo Piaget. ¿Quién en cualquier parte del mundo no tiene que leer a Piaget para poder comprender el desarrollo evolutivo del niño? Y él lo iba observando a sus hijos. Que como dice en Venezuela, por supuesto, sus hijos no era el Brian, el Dulacy, que son unos tremendos, no, muchachos normal. ¿Están cansados? ¿Tienen algún otro comentario o pregunta? Ah, qué bueno. Gracias.
Bueno, creo que por escucharlo. No, muchas gracias, muchas gracias. Yo te doy clase a ti ahorita. Ah, te di clase. El tono de voz, oye, la memoria es una cosa, ¿no? Por la voz, es decir, yo la conozco por la voz. Cuéntame. Sí, ahora un mejor de esto, estoy medio de investigador, entonces yo no soy investigador. Ajá. ¿Cómo ver mi camino para poder llegar de pronto a estar o a ser investigador? Yo no Mira. trabajo en universidad, trabajo en parciales, Ok, trabajo pico en otros espacios. ok. ¿Cómo es tu nombre? Edwin. Edwin, los investigadores no nacen, se hacen. Nadie nació investigador, aunque Piaget dice que los niños de que nacen son investigadores natos porque comienzan a jurungar y a buscar y a curiosear. Para ser investigador hace falta tres cosas. Primero, curiosidad. Eso no se aprende en la escuela, eso forma parte de tu personalidad. ¿Qué es lo que se aprende en la escuela? Algunas técnicas, métodos, el ambiente académico, el ambiente entre investigadores, entre colegas, eso estimula mucho. Y tercero, hay algo que siempre dicen por allí, que es una media verdad. Se aprende a investigar investigando. Eso es una media verdad. La verdad es investigando al lado de un experimentado. Que te oriente, te ayude, que te sirva de modelo, que es lo que se llama hacer escuela. Con esos tres ingredientes, tú puedes desarrollarte como investigador. Y es un proceso, como todos los procesos, que va de menos a más. Y que tiene sus etapas, sus tiempos, unos las caminarán más rápido que otros, pero al final, si hay voluntad y quieres hacerlo, lo vas a hacer. ¿Sí? Bueno, además lo que acaba de decir el profesor que tiene la mayor experiencia aquí para dar un consejo, ¿no? Y yo le puedo aportar en términos prácticos. Yo voy a hacer lo que le voy a decir. Hermano Andrés, acostúmbrese a tratar de disciplinar los capítulos. Está bueno. Cuando usted sabe es un reto para nosotros. Allí es donde está la esencia para aprender y a pensar como un investigador. Si uno llega siempre hasta el capítulo 3, eso es libros de metodología, eso no es ser investigador. Ser investigador es que es capaz de estar en el capítulo 4, plantear más rutas, de cómo voy a investigar, cómo voy a resolver esa pregunta en mi planteo. Y aquí cuando se va a aprender métodos, formas que es lo que yo le puedo contar. Seguro. Y al lado de aquí, no va a una. Y hay un truquito que tiene que ver con el primer elemento que tú yo planteaba, que era la curiosidad. La mecánica de la pregunta y el manejo de la pregunta. Es decir, yo no me puedo quedar solamente la pregunta y empezar a leer expertos, investigadores que han dicho de esto, sino que tengo que empezar a hacer cuenta para ver qué es lo novedoso que yo estoy encontrando ahí y lo que yo puedo analizar. Entonces, utilizar la pregunta, pero además manejar las respuestas que esa pregunta le da en expertos, en libros, en compañeros y en evidencia. Claro. ¿Cómo armar? Tenemos una compañera que teníamos en la Universidad Central, que es una investigadora que me ha ido haciendo, y ella decía que había que, perdón, lo coloquial, que montar todas las ideas primero, tenerlas todas sobre la mesa, y luego ver cómo las empiezo a integrar más a la luz de lo que hay ya como salido de y que bueno. Entonces, ese es empezar a hacerlo, ¿no? A empezar a hacerlo y que no nos dé temor
en generar nuevas posiciones que pueden ser confrontadas o tratadas, pero que nos atrevamos a hacer. Claro. Adelante, Ali. Creo que hay incorrecto. Y hay que cuestionarse qué es para usted ser un investigador. Porque dice que mucho público es investigador. El que muchos proyectos tiene es investigador, pero en realidad es un conjunto de todos esos elementos que va ahí. Porque, ejemplo, las personas a veces consideran dentro de ese proceso de participación que la publicación es. No, la publicación viene en un proceso después de un proyecto. Total. Porque la publicación viene del resultado. Así es. Entonces, ese es un elemento fundamental. Ujú. Y también a veces, yo estoy egresado en un PIPB, de la maestría se llama maestría en metodología en educación, metodología de educación, investigación educacional, Sí. y ahí da una concepción de priorizar el método. El método es, y de aprender de metodología como tal, es el todo. Cuando yo llego a Ecuador, me doy cuenta que, oye, no solamente el conocimiento que tú tienes sobre metodología de investigación, es cómo lo aplicas y sobre todo con quién interactúa. Porque una publicación, usted ve las personas que tienen una carga de publicaciones alta, en su mayoría, un nicho de interacción con personas que tienen ese norte, tienen esa experiencia. Y cuando tú más rápido, es mejor el proceso de secreto para la publicación. Porque 5 personas, cada publicación son 5 personas, porque voy a participar Claro. con tu colaboración, claro. 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 Pero es un elemento fundamental. Saber identificar qué tipo de investigador quiere ser usted, porque posiblemente existe un proyecto de investigación para una vacuna específica que duran 3 años. Y después de 3 años de inversión de tiempo, es que usted tiene la vacuna. Entonces, soy investigador del proyecto, pero no por la decisión. ¿Qué estoy haciendo? Ese es el primer cuestionamiento que yo me haría. ¿Qué tipo de investigador quiere ser? Sí, solo para Adelante. la culpa. Y lo que pasa es que, claro, o sea, ahí me nació esto de investigar esos funcionamientos, sí me lo he hecho. Y lo que me motiva es que, claro, mi tesis está en la red y como 4 asociaciones. Entonces, por donde ir, tengo que hacer todos los conocimientos que ya tengo, digamos, por donde ir. Y lo que me ha motivado, digo, cuando he escrito, ya lo quiero, lo intención también. La pregunta que siempre, bueno, el planteamiento no es, tengo que publicar. El planteamiento es, tengo que investigar. La publicación viene luego. Dime. Yo recuerdo que en algunas de las reuniones, algunas de las clases, usted decía, base a su experiencia, que también nos suma al momento, y es que cuando nosotros estamos empezando, queremos comer el mundo. Decimos. Yo me quedé con eso, Erika. Poco a poco, mirar qué pasa, cuál es el conflicto y de acuerdo a ello, pues analizar, estudiar, investigar y obviamente luego empezar a producir. Para eso estamos aquí. Claro. Antes, no se puede comer. ¿Así? En la medida en que visualizamos el elefante y decidimos comenzar a comérnoslo por pedacitos, es como construir una línea de investigación e ir cubriendo etapas, investigando una lista, después otra. ¿Vieron las publicaciones sobre las estadísticas de artículos científicos en el mundo? Desde el 2020 me estoy comiendo ese elefante por pedacitos. Hubo una publicación, 2 años otra publicación. Es así. Estamos un poco a veces ansiosos y la investigación no es de un día para otro. Son procesos lentos. Inclusive porque, aunque sean proyectos de corto alcance,
son investigaciones de 6 meses, 7 meses, 8 meses, son proyectos de corto alcance, porque hay proyectos de 3 años. Y un proyecto de 3 años es una línea de investigación. Es decir, pero de una semana, no es un examen que vas a presentar, es una investigación que vas a hacer. Exacto. Bueno, jóvenes, creo que, ¿qué hora es? No sé ni qué hora es. No, no se levanten todavía. Espacio muy rico, de revisión, de luego fíjate que ninguno se quedó dormido a pesar de toda la comida. Quiere decir que estuvo muy ameno. Y así nos esperan mañana y pasado para que nos llevemos esta riqueza que la universidad nos está dando, que es más allá de cumplir un requisito formal de tener una semana de estancia académica. No, es que me deja, ¿qué reto tengo yo para ser realmente un constructor de conocimiento, un investigador? La excusa es que tengo que ser una tesis, la excusa es que tengo que tener el título para que en la universidad me reconozcan, sí, pero es lo que nos deja la evidencia. Eso le decía, estar en la universidad, en la casa que nos está formando como doctores, deja esta experiencia también, este compartir, este ver que nos da hoy en libro, mañana un cuaderno, que nos van abriendo un camino como investigadores. Así que muchas gracias. A la orden, por aquí está el libro. Yo tengo un capítulo aquí, se llama Cómo hacer un proyecto de investigación. El capítulo 6, se lo pueden, si quieren, repartiendo, ¿verdad? ¿Trajeron suficiente? Creo que no trajeron suficiente. Si faltan, no, no, están completos. Quedó